Sí, profe, la escucho. Ok, pues ¿cómo has estado? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Ok, perfecto, estamos bien entonces. Entonces vamos a ir iniciando porque este tiempo que me das un es poco. No. Cuando tengo que cortar por lo menos unos 5 minutitos para poder grabar la clase. Vamos a ir comenzando entonces. El panorama que tenemos aquí, Carles, es el siguiente. ¿Ya? Eh, Tenemos un plan de desarrollo siempre en la tutoría virtual de 7 sesiones. Lo mismo que la vez pasada, de 40 de acumulado y 60 el examen, ¿verdad? Y la participación y las tareas que usted vaya realizando, pues, y la intervención de su tema que usted tiene que exponer aquí. La tutoría virtual básicamente es lo mismo de que la participación de usted debe de ser bastante amena eh, en las 6 sesiones de trabajo. Hoy, por ejemplo, la sesión uno es esta que aparece. Ah, perdón, no estoy compartiendo. Vamos a compartir acá, ¿verdad? Vamos a compartir, vamos a compartir toda la pantalla para que ahí. Entonces, tenemos las características del imperialismo capitalista, tenemos la segunda revolución industrial, las formas de explotación del trabajo y la dinámica del movimiento obrero, las características de la dominación colonial imperialista en África, Asia y América Latina, y los conflictos entre imperios multiétnicos y el sistema de alianza. Puede ser que solo abarque, por cuestión de tiempo, solo los 3 primeros temas, y ya en la próxima, pues, cerraría con el cuarto tema y aperturaríamos la, la segunda sesión. De esa segunda sesión, ya usted le dejaría un temita para que usted participe en la clase. Yo voy a trabajar la clase primeramente y ya en unos 5, 8 minutitos para terminar la clase, yo le voy a un espacio a usted para que usted haga su exposición, no es una exposición, pues si quiere hacerlo mediante diapositiva lo puede hacer, ¿verdad? Este, es sobre el tema que aparece aquí en la segunda sesión, que son las características e implicaciones de la Primera Guerra Mundial. Ese va a ser su tema, ¿verdad? Ese va a ser su tema de investigación y de participación en la clase de la próxima semana, que ya sería de acuerdo a la programación, que es a la 1 de la tarde. Si no, pues, pues hoy salió un problemita ahí con con mi rodilla derecha y por eso la cortamos, pero ojalá Dios primero no tengamos en la próxima semana eso. Entonces usted ya se prepararía con ese temita que aparece en la sesión uno, que se conoce, que sería el tema características e implicaciones de la Primera Guerra Mundial. De eso es lo que usted me va a hablar la próxima clase. ¿O yo, Scarlett? Ok, profe. Ok, entonces estamos en sintonía. Ese debe ser su tema de investigación y de trabajo para la próxima clase. Pues, bienvenida sea, pues, le pregunté a la profesora Dalila por la cuestión de urgencia hoy, le pregunté, profe, búsqueme a Scarlett, ¿dónde está? No, me dice, solo es los sábados que vienen para comunicarme con usted sobre la urgencia que yo tenía. Ah, sí, solo los sábados en la tarde llego. Solo los sábados vienen, Scarlett me dijo, solo los sábados, me dice. Y ahí me voy, me le digo, no, no le Sí, es importa. que ya son las últimas dos clases que me quedan. Sí, ya, gracias a Dios, ¿verdad? Que ya va a salir. Después, Sí. después, después va a trabajar, a buscar cómo conectarse con su familia y hacer más, y va para adelante, vamos para adelante. Así es. Así es. Entonces,
Bueno, la historia contemporánea 2 abarca un periodo muy extenso, tanto así como la uno como la 2. La historia contemporánea uno viene desde la Revolución Francesa. Algunos hacen una periodización muy importante que la llevan hasta la Segunda Guerra Mundial, la historia contemporánea uno. Pero aquí es muy importante, es muy relevante destacar dos cosas importantes. Hay un corte entre la historia contemporánea uno y la historia contemporánea 2 que abarca algunos hablan desde la segunda hasta la Segunda Guerra Mundial, la primera historia, y la segunda la abarcan desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Entonces, pero otros autores, historiadores, etcétera, abarcan un periodo que va desde la aparición del imperialismo capitalista hasta la Segunda Guerra Mundial y la actualidad. Yo comparto mucho con este periodo, no comparto mucho con el periodo anterior. Comparto bastante, bueno, eso está en función de la estructura y la organización que tengan lo- 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 los historiadores, pues eso ya depende de cómo lo hacen, pues entonces, pero yo comparto lo que es la periodización del imperialismo que aparece aquí, que le estoy mostrando a usted, el imperialismo capitalista y los conflictos entre las potencias 1873 y 1918. Entonces, el imperialismo, estamos hablando de un fenómeno político socioeconómico, por decirlo así, que aparece en esa periodización, 1873-1918. Eso es imperialismo a lo que se refiere el término ahí, se está refiriendo a los países europeos. ¿Me explico? Los países europeos, la mayor parte de los países europeos, incluyendo Estados Unidos, Canadá, sí, incluyendo Estados Unidos, Canadá y Europa, la mayor parte de los países europeos, Alemania, Holanda, Suecia, todos esos países, incluyendo Inglaterra. Entonces, la consolidación de estos imperialismos capitalistas se da a partir de 1873-1918, que lo lleva básicamente a un problema grande que es la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se da entre 1914 y 1918, siendo el Tratado de Versalles de 1919 que le pone fin a estos conflictos. Entonces, aquí yo tengo una diapositiva que trabajé, ¿verdad? Para mostrárselo, y dice las características del imperialismo capitalista, la segunda revolución industrial, la forma de explotación del trabajo y la dinámica del movimiento obrero. En la revolución industrial se dio en tres etapas importantes. La primera, el inicio de la revolución industrial. La segunda, que es la que está aquí en el tema, la primera debió haberla visto ya en la historia contemporánea uno. Y la segunda revolución industrial, ¿verdad? No, perdón, disculpe. La segunda revolución industrial, lo que pasa, aquí me ocurrió. Voy a aclarar. Hay dos revoluciones industriales que se han dado en el mundo, ¿verdad? Le voy a aclarar. Uno es la revolución industrial, perdón, uno es la revolución agrícola que se da con la evolución del hombre en su forma biológica y física y que se conoce como la revolución agrícola o revolución neolítica. Acuérdense que en la historia universal, en la historia primitiva, aparecen los primeros hombres evolucionados, el paleolítico, el neolítico, etcétera. Entonces, el paleolítico es el hombre de piedra Sí, y el neolítico es el hombre más sí. inteligente, ¿verdad? Entonces, en el proceso de la consolidación del hombre neolítico aparece el hombre más inteligente y es allí donde se da la primera revolución. Esa revolución se conoce como Profe, revolución, entonces, dígame, Scarlett. entonces ahí iría lo que pasó en la agrícola, en la revolución agrícola sería lo que es el trueque, que era su tipo de compra. Excelente, Scarlett, me gusta eso, ¿verdad? Excelente. Allí aparece el trueque.
en la revolución agrícola. Claro, no estamos hablando de ayer, de antier, estamos hablando de miles de años, en miles de años en retrospectiva al desarrollo y la evolución del hombre. Pero cuando la revolución neolítica o la primera revolución agrícola se da es cuando ya aparece eso exactamente lo que usted está diciendo. Ya posteriormente el trueque se viene consolidando más en cuando el hombre se vuelve más sedentario. Es decir, hay una consolidación agrícola o la utilización del recurso de la tierra o de los factores productivos o factores de producción en esa parte, donde el hombre comienza ya a darle mayor utilidad a la tierra y obtiene un grado de rentabilidad del usufructo de la tierra. Entonces el hombre sedentario ya deja de ser, pero, ¿cómo se llama esto? Ya deja de ser migrante, ya deja de ser migrante y ya queda en un solo lugar y comienza a desarrollar las artes de la agricultura. Es allí donde se da la revolución. Revolución agrícola, perdón. Esa es la primera revolución. Luego viene la segunda revolución que aparece ya con las formas de explotación del trabajo y la dinámica del movimiento obrero. Entonces, el trabajo, ¿quién es el trabajo? Soy yo, es usted, es el hombre, es el recurso hombre. Ese es el trabajo. ¿Me explico? Entonces, Sí, y después aparece la dinámica del movimiento obrero dentro de la misma revolución industrial. Es decir, que el hombre, la misma revolución industrial, crea un factor determinante que la lleva a su autodestrucción, por decirlo así. Lo voy a poner entre comillas porque no sé, no es, la autodestrucción significa de que la misma utilización del hombre como la explotación del recurso trabajo se vuelve en contra de sí misma del progreso técnico de la revolución industrial. ¿Me explico? Entonces, recordemos el primero de mayo como feriado nuestro a nivel nacional, actual, a nivel universal, en algunos países, en la mayor parte de los países. Por lo menos que el 1 de mayo fue producto de una movilización obrera en Chicago, paralelo al desarrollo de la revolución agrícola en Europa, perdón, de la revolución industrial en Europa. Entonces, esos obreros fueron asesinados en Chicago. Y debido a ese asesinato que fueron en Chicago, Estados Unidos, pues en conmemoración a ello, eh, declaran el 1 de mayo como día feriado, Día del Trabajador. Pero la revolución industrial, ya dejando lo que es la revolución agrícola, saltamos hasta nuestro tema de clase y hablamos del segundo punto, que es la revolución industrial, que básicamente la revolución industrial es una revolución que además conlleva un progreso científico-técnico de la sociedad, pero además es un proceso básicamente de explotación del trabajo. Se trabajaban casi 18 15 horas sin descanso. Y producto de esa explotación del trabajo se crea un movimiento obrero en contra del trabajo. Y es ahí donde es ahí se consolidan. Digo se consolidan porque ya habían nacido las ideas de Carlos Marx sobre el socialismo y la explotación del hombre por el hombre, el manifiesto del partido, el manifiesto del comunismo. Entonces, abriendo un paréntesis lo que estoy hablando, porque es parte de la historia también, tanto de la historia contemporánea 1 como la historia contemporánea 2. Entonces, hay como muchos se asustan por decir de dónde surgió ese fenómeno que se llama comunismo. Pero si fue el mismo hombre el responsable de esa situación, porque dice, bueno, muchos le dicen, Carlos Mares fue una parte fundamental dentro de la historia contemporánea, tanto primera como segunda. Y hay que aceptar de que fue una evolución de la idea. Pero cuando se da cuenta la sociedad que la misma revolución industrial procrea los rasgos de la explotación del trabajo y crea la dinámica del movimiento obrero y nacen los primeros sindicatos.
nacen las primeras facciones políticas con la revolución industrial. Entonces, ¿de dónde vas a decir que este es el culpable de esto? No, eso tiene una historia, Scarlett. Y si el que no conoce la historia y el que no sabe de dónde viene esto comienza a decir, bueno, este es el culpable de esto, este es lo otro, el rojo, el blanco, el azul y todo eso. ¿Qué están haciendo aquí? Vamos a desaparecerlo. No, no es así. Ni el azul puede desaparecer el rojo, ni el negro puede desaparecer el morado, ni nada de eso. Entonces, porque Así. son realidades. Tenés que aceptar esa realidad porque esa realidad apareció allí, apareció allí. ¿Por qué? Porque todos los dueños de fábrica en la industria textilera en Inglaterra, porque la cuna central de la revolución industrial fue, fue Inglaterra, allí, allí fue el emporio. Sí, ahorita que estoy viendo me sale de que la revolución industrial fue en el Reino Unido, Así es, de la Bretaña, donde así es. inició Excelente, Carles, ¿sí? en el Entonces, siglo ahí, XVIII. mira, es correcto, ahí. Entonces, ahí aparece y lo después que se expande como una bomba por toda Europa, llega hasta América Latina. Lo que pasa es que en América Latina el factor trabajo, eso se conoce como, como llega a América Latina, se expande en América y en otras partes del mundo, se llama la internacionalización del trabajo. Por lo tanto, en América Latina fue desigual esa asimilación de la parte del trabajo, porque muchos países no lo asimilaron bien. Algunos países como Sí, Argentina, México, Brasil asimilaron bastante bien la parte del trabajo, la tecnología y todo eso. Pero otros países de América Latina no. Por eso es que hay ese nivel de desarrollo desigual que hay en América Latina, porque algunos países lo asimilaron, otros países estaban metidos en grandes guerras civiles. sí. Es decir, como decía mi abuelo, el progreso pasó por las alambradas de los potreros y otros estaban aquí. Entonces, fue algo desigual. Entonces, por eso es que si usted se hace la pregunta, ¿por qué en América Latina, por ejemplo, hay países un poquito más desarrollados que otros? Porque esos países, cuando aparece la revolución industrial, pudieron, pudieron asimilar el progreso técnico en la cual ya estaba desarrollado el mundo. Sí, porque cuando pasó lo de la revolución industrial, dice que hubo un cambio radical en el modelo de vida, nuevos transportes, surgimiento de la ideología de izquierdista. Excelente, claro, Scarlett. Bueno, que muy bueno me parece que está haciendo esa iniciativa, me parece muy bien. Va sumando ahí ya, ya desde ahorita va sumando sus puntitos, claro que sí. Entonces, esa parte es importante y aparece ese fenómeno importante. Eso es el motivo de nuestra clase de hoy, que se llama imperialismo capitalismo. ¿Cuáles son las características más sobresalientes de este fenómeno? Pues los estados que la practican conquistan a otros territorios para alcanzar el rango de potencia mundial. Y eso sucedió con Europa, Inglaterra, Alemania, Holanda. Conquistaron territorios que la verdad o no les pertenecía o por cuestión del mundo de la vida, les dieron ese derecho de conquista. Por eso es que Inglaterra invade las Malvinas y le quita ese territorio, no que le quita, sino porque ellos tienen un derecho de conquista de las Malvinas. Entonces, dicen ellos, ¿por qué Argentina se metió aquí y en mis posesiones y entonces vamos a sacarlos de ahí? Por eso fue lo que se llama la Guerra de las Malvinas. Ahí usted puede tomar nota y pone la Guerra de las Malvinas, después hace su investigacióncita y va a ver las causas, los antecedentes, las consecuencias de esa Guerra de las Malvinas entre Argentina e Inglaterra. Y salió perdiendo Argentina. Claro, Inglaterra, una potencia, lo apaleó a Inglaterra. Hubieron más de 2.000, 3.000 muertos ahí dentro de la isla y se quedó con las Malvinas Inglaterra porque según ellos es un derecho de conquista y nadie se la podía quitar. Entonces,
Una de las características del imperialismo capitalismo es que practican conquistas. Los estados han practicado conquistas a otros territorios para alcanzar el rango de potencias mundiales. Por eso es que son potencias mundiales, porque en toda esa fase de la historia contemporánea vinieron consolidando su poder, su hegemonía, tanto económica, territorial como cultural. Es muy importante. Entonces, tanto a ellos no les interesa una transformación cultural de las zonas controladas. ¿Sabe qué es lo que les interesa? Les interesa la riqueza económica que tienen esos países. ¿Me explico? Es decir, les interesa dominar esa, esa, esa parte. ¿Ah? Entonces, es muy interesante eh, entender de que eh, esta característica, el imperialismo capitalista, ¿por qué se llama así? Porque el imperialismo tiene su soporte económico, que es el capital. Por eso se llama imperialismo capitalista, que es el conglomerado de todas aquellas potencias económicas que están en Europa, por ejemplo. Entonces, ahí están una serie de características: la atadura económica de las naciones subdesarrolladas mediante la adquisición de grandes deudas por parte de los países de potencia, ¿verdad? Instalación de centros de producción en países subdesarrollados para obtener mano de obra barata y consolidar su control económico son algunas de las características. Yo no tengo tiempo, lógicamente, de estarlas explicando todas, pero estoy explicando las más importantes. Por ejemplo, esta última me pareció bastante interesante. Ya, la vamos a sombrear para que usted la vea bien ahí. Imposición de tratados de libre comercio por parte de los países dominantes para la manipulación política y económica de otros países con fines de expansión. Ahí tenemos esa, ¿no? Es una, les decía, una nueva forma de dominación económica por parte de los países Sí, capitalistas. eso más que todo siento yo que pasó en todo lo que fue Europa. Así es, perfectamente. O lo que es Europa y lo que está sucediendo. No, Sí, no, exactamente lo que es sí, Europa. sí, lo que es Y un Europa. poco No, Estados Unidos, creo. ajá. Y no necesariamente que es en el concepto de Europa así, sino que Europa hacia afuera. ¿Me explico? Sí, Es de Europa siendo hacia... como el cabecilla por las organizaciones, más que todo. Así es, claro que sí. Entonces, la segunda diapositiva habla de lo que ya les había explicado. La revolución industrial se refiere a los cambios interrelacionados que se producen aproximadamente entre 1870 hasta 1914, cuando se inicia la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué causa se inicia la Primera Guerra Mundial? Porque la misma revolución industrial creó las condiciones, las contradicciones entre las mismas potencias que llegaron, se fueron a matar a la Primera Guerra Mundial. Todos los países europeos, cuando se inicia la Primera Guerra Mundial en 1914. Entonces, todos los cambios en ese periodo sufrieron una enorme aceleración. La industrialización cambió su naturaleza y el crecimiento económico en ese momento. ¿Por qué? La revolución fue la antesala de esa guerra, Primera Guerra Mundial, porque en la medida que la revolución industrial fundamentalmente es la base de la tecnología en ese momento, pues creó la maquinaria bélica para que los países se enfrentaran en esa guerra. Esa guerra fue desastrosa, desastrosa totalmente. Entonces, ese proceso de industrialización cambió la geografía, cambió el crecimiento económico, lo modeló, se establecieron modelos económicos. Los cambios técnicos fueron logrando un gran avance en la posición central, las innovaciones técnicas concentradas. Las innovaciones técnicas
Eso por un lado. Pero hay que ver bien la otra parte buena de la moneda, o de la cara, que era las innovaciones técnicas concentradas en la productividad y en el crecimiento económico de los países. Obviamente que los países le dieron un mal uso después. Y después Sí, el otro impacto negativo que fue el impacto ambiental a nivel mundial, ¿no? Y en eso se parece bastante a la se primera. podría decir entonces, profesor, que esta revolución fue la causante, por decirlo así, de la perjudicación al medio ambiente. Es correcto, es correcto. ¿Estamos claros? Aunque muchos historiadores, ahí hasta yo comparto cierta parte, que dicen que la primera revolución agrícola fue la iniciadora del embate ambiental a nivel de, podría ser, pues, pero para mí fue algo como así local, circunstancial, histórico en aquel momento, pero cuando sea la revolución industrial, no, la revolución industrial vino avanzando e impactando grandemente en la iniciativa de la deforestación ambiental. Porque le estoy diciendo que con Sí, la porque revolución... por lo que leo, Ajá, dígame, sí, disculpe. por lo que leo, este fue donde inició lo que fue el gas, la electricidad y la quema de petróleo. Así es, excelente, excelente. Está interesante, ¿verdad? Le gusta la historia, a mí lo que le gusta la historia bastante, ¿no? Entonces, entonces ahí está el asunto, porque la verdad es que después de ello, en la medida que, es como digamos, si usted tiene una fábrica, digamos en su casa, o la tiene fuera de su casa, o la tiene allá donde tiene su propiedad, la lleve a esa fábrica allá, que lo que va a hacer no va a destruir el medio ambiente, ¿sí o no? La Exactamente. va a destruir lo que usted tiene allá, porque le va a dar, va a impactarlo. ¿Explico? Va a Sí, impactarlo. Uno de los mayores, ¿cómo se llama? Se me acaba, tenía el término en la boca, ¿cómo es? En la mente. Uno de los, bueno, voy a decirlo de otra manera. Uno de los principales destructores del medio ambiente siempre fue el hombre, en términos de la apropiación de los factores productivos o de los recursos naturales, ¿verdad? Por ejemplo, si yo fuese dueño de una hacienda ganadera, yo soy un destructor letal del medio ambiente. ¿Por qué? Porque en la medida de que yo abro el espacio eh, terrestre para que mi ganadería voy botando bosque para que la ganadería se expanda. Y no me importa botar los bosques que sean necesarios para sembrar potreros y etcétera. Entonces, yo soy un gran depredador del medio ambiente. Entonces, la extensión de la frontera agrícola, y eso nació con la Revolución Industrial. Hay un problema en Francia con los grandes, la huelga de los productores en Francia. Imagínense, eso tiene que ver con esto que estoy diciendo. Un gran problema tiene ahí el presidente de Francia con los productores y productores, pero gracias a Dios que es dentro de Francia, no es fuera de Francia. Porque si fuera de Francia, tuviéramos un problema. Menos mal que demasiado, ah, con demasiados problemas. sí, es dentro de Francia, es dentro de ellos mismos. A eso me estoy refiriendo. Entonces, estos sistemas, nacen los primeros sistemas de transporte. ¿Qué hizo el transporte? Destruir el medio ambiente. El óxido de carbono hacia arriba, aparece el avión, aparece el automóvil. Claro que hay que ver el lado positivo también de todo esto, ¿verdad? Aparecen las nuevas máquinas de vapor. Ve, fíjense que ya me está pidiendo el Zoom
cerrar, pero tenemos 10 minutos todavía. Pero tengo que cerrar por lo menos unos 4 o 5 minutitos antes. No, no importa, yo le voy a mandar la diapositiva al grupo para que la termine de leer y trabaje usted ahí la tarea que le deje. Pues no, no se preocupe por eso. Pero me parece que interesante porque si yo veo que usted va así de manera participativa, pues al final, pues, al final el examen va a ser bastante adecuado, pues, al grado de participación que usted ha tenido. Entonces, aparece el automóvil, aparece el teléfono, aparece la radio o el radio, no sé cómo podría corregirme ahí la palabra. Todo esto básicamente induce unas grandes y profundas transformaciones, Carlet, en cadena, transformaciones en cadena que afectaron el factor trabajo, afectaron al sistema educativo, científico, afectaron al tamaño de la gestión de las empresas, a las formas de organización del trabajo, al consumo. Todo eso afectó el asunto. Entonces, las características de la dominación colonial imperial de África y Asia, América Latina, tuvo como principal característica la acelerada expansión territorial europea en los continentes asiático y africano. Entonces, estamos hablando de un imperialismo colonial moderno. No estamos hablando de la colonización europea del siglo sexto, XVI, XVII. Estoy hablando del siglo XIX. Desde el siglo XIX, los europeos habían establecido ya en muchos continentes, sobre todo en Asia y en África, aquello que se llaman factorías. Esas factorías es sinónimo de empresa, para que más o menos lo manejemos. Factoría es sinónimo de empresa, como digamos la McDonald's. La McDonald's es empresa, es una transnacional, pero eso podemos decir que era una factoría a través de las cuales obtenían recursos naturales, sobre todo los antropólogos. Uno de los medios para hacerse de la riqueza de esos pueblos, los imperialistas capitalistas, utilizaban a los antropólogos para investigar los recursos que tenían esos países y después mandaban a las tropas para que se hicieran de esos recursos. Entonces, el avatar científico del colonialismo fue la antropología. La ciencia de la antropología les ayudó mucho a esta gente. Dice que Entonces, fue un sistema político y económico al mismo tiempo, así porque es. fue un estado conquistador y colonizador. Excelente, excelente, claro. Sí me gusta Scarlett. Entonces ahí el colonialismo y el imperialismo tienen definiciones diferentes, pero vienen a ser lo mismo. El colonialismo es el control y la dominación política y militar que ejerce un país sobre otro, ¿verdad? Y aquí tenemos el imperialismo, puede considerarse una consecuencia de la colonización. Esta forma dominación en la que un Estado ejerce poder sobre otro mediante la dominación por superioridad delegada. Es decir, el imperialismo es como una acción estratégica basada en la geopolítica y el colonialismo es una acción estratégica basada en la economía y en la política. Así de sencillo, más simplemente hablando. Bueno, Scarlett, me quedan 5 minutitos. Yo le agradezco que usted se haya conectado, pues así vamos a estar. Por cualquier cosa quedamos siempre a la 1 de la tarde la próxima semana. Si hay algún cambio, siempre como que está más fresco darlo ahorita en la noche, ¿verdad? A la 1 está como el calor. Ahí nos ponemos de acuerdo, sí, ¿verdad? Sí, está bien, profe. Bueno, está bien, Carles, muchas gracias y me alegra pues que ya está terminando y ya va a coronar su carrerita y después va para adelante y ya le da la buena noticia a su papito, a su familia, todo. La felicito. Y la felicito que estuvo muy participativa el día de hoy. Muchas gracias Muchas por haber, gracias, profe. Siempre un muchas- honor con usted. claro que sí, muchas gracias por haberse conectado. Me saluda Aarón por ahí, yo no le he visto a Aarón.
Ah, Este, Sharon ya finalizó también. ya anda, ya. Gracias a Dios, varón. Entonces, Sí. ahí me lo saluda cuando lo vea. Bueno, profe. Bueno, pase buenas noches, nos vemos, cuídese. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Ok, me gustaría de que, eh, bueno, tómele una pantallocita, así, aunque usted no está en video, pero no importa, tómele una pantallocita y me lo manda al grupo, esa, no me da tiempo de tomar ese pantallocita Sí, profe, no se preocupe. para que haya una evidencia de que tuvimos en clase. Ahorita yo grabo la clase. Muchas Ok, gracias, profe. pasa buenas noches. Buenas noches, profe.